Señor, tu palabra es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula y los huesos. Señor, tu palabra juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, te pedimos que como a niños recién nacidos, nos ayudes a desear la leche no adulterada de tu santa palabra y concédenos sabiduría y comprensión espiritual para entender las verdades que hay en ella. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, quería leer con ustedes la Escritura. Hay poder en la Escritura cuando el pueblo se reúne y la lee. De hecho, el avivamiento de Nehemías, de Esdras y todos los avivamientos que han caracterizado la iglesia siempre tienen esta señal, y es que el pueblo se reúne a leer la Escritura. Entonces nosotros debemos leer la Escritura y estudiar la Escritura. ¿Ok? Nosotros leemos la Escritura para estar informados y estudiamos la Escritura para ser formados. Pero una cosa no debe sustituir de la otra, sino que deben ir juntas de la mano. Así que mantenga usted siempre presente eso, ¿ok? Muy bien. Vamos a entonces abordar nuestro pasaje esta mañana. Vamos a comenzar con el tiempo, ¿verdad?, de la palabra. Y vamos a estar en este texto. Vamos hoy a Juan capítulo 5, pero vamos a estar trabajando en el versículo 21 hasta el versículo 22. Vamos a concentrarnos solamente en 2 versículos, ¿ok? Usted sabe, Jesús viene de una confrontación, o estamos en medio de una confrontación entre la ortodoxia judía y Jesús, porque Él sanó a un inválido y la ortodoxia judía está considerando esto como un acto de rebelión de parte de Jesús porque está quebrantando el sábado. Jesús empieza a mostrar sus credenciales divinas y comienza a darle una serie de argumentos. La semana pasada vimos algunos, hoy vamos a ver otros de esos argumentos. Pero antes de entrar en materia, quiero compartirte algunas cosas, ¿ok? Tú debes saber que para el pensamiento secular, para la gente allá afuera, la muerte tiene que ver básicamente con el cese de la vida, ¿verdad? Cuando los órganos vitales de un cuerpo dejan de funcionar, las personas mueren. Esta muerte, ¿verdad?, puede ser de forma natural, bien sea por vejez, por una enfermedad, por un desastre natural, o también puede ser una muerte inducida, por ejemplo, un suicidio, un homicidio, una eutanasia, un aborto, etcétera, ¿no? En ocasiones, y es importante esto, nosotros solemos utilizar el término muerte para referirnos a la destrucción o a la aniquilación de algo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el Imperio Romano murió, lo que estamos diciendo, ¿verdad?, no es que tuvo una muerte física o que sus órganos vitales murieron. Lo que estamos diciendo es que desapareció, que fue borrada de la existencia el imperio. Así que la forma en que nosotros conocemos la muerte o definimos la muerte en términos seculares o culturales es un poco distinta a la forma en que la Biblia muestra la muerte, ¿verdad? Usted debe saber que la muerte, según la Escritura, aunque evidentemente incluye la muerte física, ¿verdad?, de las personas, es mucho más que eso. La Biblia tiene mucho que decirnos al respecto de la muerte. De hecho, usted debe saber que la Biblia, cuando usted abre el tema de la muerte, la Biblia tiene por lo menos 4 clases de muertes, o podemos ver 4 clases de muertes. En la Biblia vemos la muerte física, por supuesto, vemos la muerte espiritual, vemos la muerte segunda y vemos una clase de muerte que es la muerte al pecado. Así que en cierta manera la Biblia nos toca estos 4 aspectos de la muerte. Lo importante que usted debe saber es que en cada uno de estos aspectos la Biblia nunca dice que la muerte tiene que ver con la destrucción o con el cese de la existencia. Vuelvo y digo, allá afuera la gente cree que es morir es dejar de existir, pero para la Biblia la muerte no significa el cese de la existencia.
¿verdad? Lo que tenemos desde el principio en el libro de Génesis, en Eclesiastés, en segunda de Samuel también, es que por lo general el pensamiento era que, o es, que una persona, ¿verdad? Su cuerpo físico se vuelve polvo, vuelve a la tierra, mientras que el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo entregó. Ese es el pensamiento de la Biblia, y así es como nosotros entendemos la doctrina. Nosotros morimos, en este cuerpo físico va a la tierra, pero el espíritu enseguida va a la presencia de Dios. Así que la muerte, según la Biblia, no es el cese de la existencia, sino la transición a otro tipo de existencia. Por ejemplo, si una persona muere hoy, ¿verdad? Ella físicamente muere, pero lo siguiente que sucede es que ella va a existir ahora en dos destinos, ¿verdad? Ella va a existir ahora en el infierno o ella va a existir ahora en el cielo, ¿verdad? Es decir, ella puede ahora eternamente existir bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, o ella puede existir bajo la presencia amorosa, la gracia y el compañerismo familiar con la persona de Dios. Así que en ambos casos usted se dará cuenta que la muerte, según la Biblia, no es dejar de existir, continuamos existiendo. ¿Ok? En los tiempos de Jesús, la perspectiva de la muerte estaba literalmente dividida. De hecho, los antiguos solían llamar a la muerte el rey de los terrores. Usted lee algunos libros antiguos y usted va a hablar que se va a dar cuenta que las personas se referían a la muerte como el rey de los terrores. Y en efecto, la muerte es el rey de los terrores. Lo que sucede es que en estos tiempos o en nuestra cultura, ¿verdad? El tema de la muerte ha sido dejado a un lado porque la gente está ocupada en muchas cosas. Sin embargo, basta con ver una persona en el lecho de la muerte, al más fuerte, al más fornido, al más gallardo, verlo en el lecho de la muerte como un niño indefenso temblando por el terror de la muerte. Así que, aunque esta cultura no lo quiera aceptar y ni siquiera quiera pensar en eso, en verdad la muerte sigue siendo el terror de los hombres. ¿Ok? Pero la muerte es algo que no se puede eludir, está allí presente. Usted puede eludir su vida. ¿Sabe cómo lo puede hacer? Ahora mismo se puede quitar la vida, pero usted no se puede quitar la muerte. De hecho, la Biblia dice que hay un día para nacer y hay un día para morir y no podemos eludir. Usted puede eludir la responsabilidad de vivir, se puede lanzar para abajo, se puede lanzar por un metro, puede acabar con su vida con algunas pastillas, pero usted no puede eludir la muerte. Por lo tanto, es más preocupante la muerte que la vida, ¿no? Ahora, en los tiempos de Jesús esto estaba literalmente metido en la cultura. ¿Ok? Para los judíos la perspectiva de la muerte era una, pero para las grandes mayorías gentiles o griegas la perspectiva de la muerte también era el terror literalmente. Y quiero tomarme algún tiempo en esto porque los siguientes pasajes tienen que ver con la muerte, así que tendríamos que ponernos un poco en los zapatos judíos y en los zapatos griegos de aquella época para más o menos, o para entender lo que las palabras de Jesús hicieron en el corazón de aquellos que escucharon por primera vez esta palabra. Lo primero que usted debe saber era que para el pensamiento judío, solo Dios, y quiero que sepas esto, ¿verdad? Una religión monoteísta como la judía, ¿ok? Jesús está enfrentando a esta audiencia y para ellos solamente Dios tenía el poder de resucitar a los muertos. Así que era una prerrogativa divina, era un privilegio divino, exclusivo de Dios, solo poder levantar a los muertos. De hecho, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, ¿verdad? Vamos a leer esto. Son palabras del mismo Dios. Dice: vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Yo causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Así que desde la edad temprana de la religión judía o del pueblo judío, Dios siempre se presentó como aquel que daba la vida y la quitaba. De hecho, cuando los profetas resucitaban a alguien, nadie se atrevía a decir que era Elías o Eliseo el que tenía el poder, sino que era el poder de Dios obrando, porque Dios había decretado que solamente Él podía dar la vida o dar la muerte y devolver la vida. Así que ese era el pensamiento judío. De hecho, las palabras de David en el Salmo 6 son estas: vuélvete, Señor, y sálvame la vida, por tu gran amor ponme a salvo. Mira lo que sigue diciendo: en la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro ¿quién te alabará?
Aquí David está clamando a Dios y le está diciendo que por favor le devuelva la vida, que lo resucite. Y en el Salmo 23, que usted y yo conocemos muy bien, dice: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí él está diciendo, en otras palabras: Señor, yo estoy confiado porque tú tienes el poder de dar vida y de dar muerte. Y en el Salmo 30 David dice esto: tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Así que es evidente que para el pensamiento judío, para el pensamiento del rey David, solo Dios podía librar a un hombre de los sepulcros. Pero mira el salmo del hijo de Coré. El Salmo 49, versículo 15 dice esto: pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Así que el pensamiento judío estaba saturado con esto. La esperanza está en que Dios es el que tiene el poder para darnos vida y para darnos muerte. De hecho, en los tiempos de Jesús había una oración judía que se recitaba y decía algo como esto: Dios que resucita a los muertos. Y continuaban orando. O sea que para ellos estaban orando al Dios que resucitaba a los muertos. Ahora, ante esta audiencia, Jesús viene y dice: así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, el Hijo también da vida a quien a él le place. ¿Te puedes imaginar esto por un momento? Muy bien. Sin embargo, para nosotros es bien sabido que los judíos no estaban bien con Dios, sus tradiciones, su hipocresía, literalmente su corazón se había apartado de Dios, por lo tanto las esperanzas de vida y muerte seguramente no estaban muy claras. Así que es muy probable que aún para los propios judíos la muerte representaba un terror para ese momento. Pero ¿qué tal para los griegos? Para los gentiles, para los paganos normales, los que no eran judíos. Bueno, el pensamiento de la muerte literalmente los aterraba. Lo que conocemos es que ellos ni siquiera pensaban en la muerte por el pánico que les causaba. El pensamiento filosófico general en aquel momento era que una vez que tú murieras, tu alma iba a ir a manos de un Dios hostil eternamente y que te podía torturar y que podía hacer muchas crueldades contigo. Así que el pensamiento de la muerte para ellos era abrumador, era literalmente el terror. Pero cuando Jesús se presentó en la escena, Él abrió un camino. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él abrió un camino nuevo. Y de hecho venció la muerte. Y de hecho le rompió el aguijón al sepulcro y le quitó la victoria a la tumba. La muerte no pudo retener a Jesús. Así que Jesús agarró y todo el velo oscuro que rodeaba la muerte y el terror de la muerte lo quitó. Y ahora Él nos enseña que morir en Cristo es ganancia. De hecho, en el libro de Apocalipsis vemos un cántico en el cielo que dicen que son dichosos y bienaventurados aquellos que a partir de ahora mueren en el Señor. Para los creyentes de aquellos tiempos y de hoy, la muerte en Cristo es una ganancia. La muerte no es una derrota, la muerte no es un terror. La muerte simplemente es el último enemigo a vencer, que ya por cierto está vencido. La muerte solamente es la transición para una vida mejor. Y esta es la belleza que encierra la vida de Cristo, ¿verdad? Él en su muerte en la cruz del Calvario venció la muerte. Dice la Escritura que Él murió y resucitó para no morir nunca más. Así que nuestro Señor es eterno y nos ofrece también a nosotros una exclusiva vida eterna. Muy bien. Ahora quiero que usted vea lo siguiente. Le digo todo esto porque el pasaje que vamos a estudiar está cargado principalmente de esto. Voy a leerlo nuevamente. Dice: sí, y aún cosas más grandes que esta les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo le da vida a quien a Él le place. Y para sacarle un provecho a este texto, básicamente vamos a responder 3 preguntas hoy y en función de eso vamos a ir viendo el texto. La primera pregunta que vamos a responder esta mañana es: ¿quiénes son esos muertos? ¿A quién se refiere Jesús cuando llama muertos? ¿Quiénes son? Lo segundo que vamos a ver es qué clase de vida es la que da tanto el Padre como el Hijo. Y número 3, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que Jesús le dé vida a quien Él le place? Es fuerte eso, ¿no? Si una madre le dice a su hijo: quiero que acomodes tu cuarto, y el hijo le dice: yo lo haré cuando me plazca, ese muchacho tiene problemas con mamá, ¿no? Entonces aquí la palabra está fuerte, no la podemos eludir.
Vamos a abordar este texto con estas 3 preguntas y confío en que nuestra alma será profundamente enriquecida. Pregunta número 1, ¿quiénes son esos muertos a que el Padre y el Hijo le da vida? Primero que nada, vamos a abordar la palabra muerto. Necesitamos entrar por la palabra muerte, ¿verdad? Tal cual como nos aparece allí. Muertos es la palabra necros, ¿sí? Usted la ha escuchado, ¿verdad? Nuestras palabras en castellano, necrosis, por ejemplo, que la usamos con cierta regularidad, viene de allí. La palabra necrópolis, que significa la ciudad de los muertos o el cementerio. La palabra necrofilia, por ejemplo, también viene de allí, ¿verdad? Tienen este sufijo necro, este prefijo necro, que significa principalmente muerte, significa la muerte física. Así que cuando leemos aquí este pasaje, Jesús puede estar usando esta palabra en 2 sentidos. Literalmente puede estar hablando de una muerte física, ¿verdad? Puede estar hablando de gente que está muerte física. Si ese es el caso, Jesús lo demostró muy bien a lo largo de su ministerio, porque en el libro de Lucas capítulo 7 vemos, por ejemplo, que Él resucitó al hijo de la viuda de Naín, que estaba muerto físicamente. En el Lucas 8 vemos que Jesús resucitó a la hija de Jairo, el oficial de la sinagoga. Y en Juan capítulo 11 vemos la resurrección de Lázaro. En cada uno de estos casos, estos hombres eran necros. Estas personas habían muerto físicamente y Jesús les devolvió la vida. Pero lo más probable que esté ocurriendo aquí es que Jesús esté usando esta palabra en un sentido espiritual. Que Jesús esté usando la palabra en un sentido espiritual. Eso significa que Jesús está hablando de personas que están apartadas de la vida de Dios. Y en el contexto, los muertos aquí son literalmente aquellas personas que carecen de vida espiritual, que son incapaces de responder a un impulso, que son ineficientes, que son impotentes para tener vida espiritual. Los muertos entonces son aquellos que no pueden responder a ninguna influencia divina que produzca vida y por lo tanto son inútiles a las cosas de Dios. Eso es lo que posiblemente Jesús tenga en mente, este tipo de personas que no pueden están muertos, así que espiritualmente no pueden hacer nada, no pueden responder a un impulso. Usted patea a un muerto y no va a responder, usted golpea a un muerto y no va a responder, usted besa a un muerto, no va a sentir, porque no tienen ninguna capacidad, ninguna eficacia y ninguna potencia para responder. Así que en términos espirituales, Jesús nos está mostrando este escenario, una persona que es completamente incapaz. Pero la pregunta sigue sin responder. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que son incapaces de responder a las cosas de Dios? Bueno, vamos a salir del libro de Juan, pero nos vamos a mantener en la Biblia porque ella nos da la respuesta. En el libro de Romanos capítulo 1 versículo 32 leemos esto. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes la practican. El apóstol Pablo nos está diciendo que hay tales cosas que algunas personas están practicando y quienes la practican merecen la muerte. Si usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta que Pablo está hablando de inmoralidades, de idolatría, envidia, homicidio, disensiones, engaños, malicia, calumnias, enemistad contra Dios, insolencia, soberbia, arrogancia, maldad, rebeldía, pecados de inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque sabemos que la lista no es exclusiva, nos permite entonces concluir rápidamente que el apóstol Pablo está diciendo: cualquier persona que practique pecado merece la muerte. Así que ahí tenemos ya alguna señal de quiénes son esas personas que Jesús tiene en mente y los llama muertos. Pero de hecho en Romanos 5 el apóstol lleva la idea más allá. Y en el versículo 15 nos dice que por la transgresión de un solo hombre, hablando de Adán, todos los hombres murieron. Todos los hombres murieron. De hecho, en el versículo 17 nos dice que por la muerte, o que la muerte reinó desde que Adán cometió su transgresión. Así que la muerte es un reino. Y en el versículo 18 del mismo capítulo
el apóstol Pablo nos dice que una sola transgresión causó la condenación de toda la humanidad. ¿Qué te parece? De hecho, en el versículo 19 nos dice que por la desobediencia de Adán, todos los hombres fueron constituidos pecadores. Así que ya aquí el apóstol Pablo lleva la idea al clímax y nos dice en conclusión que toda la humanidad está muerta. Déjame seguirte leyendo, porque en el capítulo 6 el apóstol continúa con la idea y dice que el pecado lleva a la muerte, según el versículo 16. Según el versículo 21 dice que del pecado solo se pueden cosechar cosas que conduzcan a la muerte. Y en el versículo 23 usted y yo hemos leído muchas veces que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, Pablo está diciendo: el día que tú cometes un pecado, ese día la ley de Dios demanda que tú mueras. Así que el pecado con el que usted y yo jugamos, el pecado con el que también nos sentimos, el pecado que practicamos nosotros y enseñamos a otros a hacerlo, nos tiene muertos. Estamos muertos según el testimonio bíblico. De hecho, quiero leerte esto en Romanos 7, porque el apóstol repite la idea. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, ¿está viendo? Cuando la naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos por fruto la muerte. Así que el fruto del pecado con el que el hombre juega es muerte. Está muerto. No es que morirá, está muerto ya. Muy bien. Y en Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 3, mira lo que el apóstol Pablo dice aquí. Él dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, ¿lo ve? En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Mira lo que dice en el versículo 3, el apóstol Pablo se incluye él mismo y dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Wow, yo quisiera abordar este texto, pero vamos a tener que dejarlo para otro día. Pero Pablo está diciendo básicamente esto: ustedes, creyentes de Efesios o de Éfesos, yo, Bernabé, Timoteo, Pedro y el resto de los apóstoles, todos estábamos muertos. Seguíamos nuestros propios propósitos y hacíamos nuestra propia voluntad según nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, la primera pregunta que vamos a responder es: los muertos de los cuales Jesús está haciendo referencia aquí es toda la raza humana. En términos teológicos diríamos toda la familia de Adán o todo nacido de Adán. Pero en palabras coloquiales, todo hombre que no tiene a Cristo como su Salvador está muerto espiritualmente, está completamente muerto. Por eso no le agrada a Dios, por eso no le interesan las cosas de Dios, por eso no puede buscar a Dios, porque técnicamente el hombre está muerto. De hecho, para que lo sepas, el hombre nace muerto. Mira lo que dice el Salmo 51:5. Lo leímos temprano, lo oramos temprano. Dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. ¿Qué es lo que está diciendo el rey David? Que él, desde que estaba en el vientre de la madre, él era un pecador. Y si la paga del pecado es muerte, entonces este niño nació muerto. En conclusión, toda persona que nace viva físicamente también nace muerta espiritualmente. No hay duda, nadie se escapa. Esto se llama la universalidad del pecado. La necesidad más grande que tiene un hombre es que le resuciten. Por eso cuando tú dices yo busco a Dios o yo busqué a Dios, debes saber que no coincide, porque los muertos no pueden hacer nada. Los muertos requieren de que un impulso sobre ellos o un impulso exterior o ajeno a ellos les dé vida, y eso es precisamente lo que el Señor hace con nosotros. ¿De qué manera puede impactar esto tu vida? Por ejemplo, tu vida de adoración. ¿De qué manera puede impactar el hecho
de saber de que tú estabas muerto, de que yo estaba muerto en mis pecados y que Dios me resucitó. ¿Qué puede producir eso en tu vida de adoración? Yo pienso que la más alta, la más digna gratitud y la más digna de las adoraciones. Alguien dijo: lo único que tú hiciste para poder ser salvo fue pecar. De resto, todo lo hizo el Señor. Por lo tanto, mi amado hermano, nosotros vivimos para la gloria de ese Salvador, que cuando estábamos muertos y éramos sus enemigos, Él nos dio vida. No porque nos necesitaba, sino para demostrar su gloria en esta tierra. Así que yo quiero hablarle hoy, en este punto, a personas que tal vez no son de la fe cristiana, no tienen a Cristo en su Salvador, como su Salvador, y que están conociendo un poco acerca de la Escritura. Yo quiero decirte algo. Si hoy tú terminas con un deseo auténtico de buscar a Jesucristo, de tener una relación con Él, de aceptarlo como tu Señor, como tu única esperanza, lo que sucedió fue que mientras este sermón se te enseñaba, el Espíritu te dio vida. Así. Y ahora tú vienes a Él porque necesitas ser salvo por Él. Gracias, nuestro Dios, por el milagro de la resurrección. Es el milagro más grande que tenemos. Ok, así que aquí ya nos abrimos paso en el texto. Ya sabemos que se refiere a toda la humanidad, que nosotros algún tiempo estuvimos incluidos allí, y que por cierto hay algunas personas que siguen allí, pero creen que ya salieron. Y eso es lo que la segunda pregunta nos va a responder. Permítame. La segunda pregunta dice: ¿qué clase de vida es la que conceden tanto el Padre como el Hijo? Eso es lo que queremos responder. Quiero decirle algo. Un pleonasmo, no sé si alguna vez has escuchado la palabra pleonasmo, me gustaría que la aprendieras, suena bastante interesante, pero sí, seguramente la has usado muchas veces. Un pleonasmo es una figura retórica donde nosotros decimos algo con una serie de palabras que son innecesarias. Sería como algo así, como una redundancia. Es una figura literal o una figura retórica donde prácticamente lo que hacemos es redundar la misma idea pero con diferentes palabras. Por ejemplo, cuando usted dice necesita salir afuera, tú estás haciendo un pleonasmo, estás aplicando un pleonasmo. Cuando tú dices es necesario entrar adentro, tú estás usando un pleonasmo. Cuando tú dices vas a volar por los aires, tú estás haciendo un pleonasmo, y la razón es porque no puedes volar por la tierra. La razón es por la que no puedes salir hacia adentro, sino solamente hacia afuera. La razón es por la que no puedes entrar hacia afuera, sino siempre hacia adentro. Entonces un pleonasmo es una redundancia. El problema es que nosotros la usamos mal. Estos pleonasmos están mal usados. Pero lo que tenemos aquí parece ser una preciosa figura retórica de nuestro Señor Jesús. Quiero que lo leas conmigo. Yo concluyo que aquí hay un pleonasmo, pero detrás de este pleonasmo está una de las verdades más preciosas que puedes escuchar. Él dice lo siguiente: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, pues se supone que si resucitó de los muertos fue porque les dio vida. La palabra o la letra ahí, el conectivo ahí, hace un pleonasmo. A ver, Jesús puede haber dicho esto: así como el Padre resucita a los muertos, yo también. Porque se supone que si los resucitó fue porque les dio vida, ¿sí o no? Parece un pleonasmo. Es un pleonasmo. Pero lo que Jesús está haciendo referencia aquí es que el Señor resucita a las personas y adicionalmente les da una clase especial de vida. En otras palabras, estoy seguro de que Jesús quería que prestáramos gran atención a la vida que Él ofrece junto con su Padre. Así que permíteme, así como hablé de la palabra necro, también quiero hablar un poco de la palabra vida. Aquí la palabra vida es una palabra compuesta por dos palabras. Se lee algo así: sopoieo. No tienes por qué aprendértela, pero es una palabra compuesta por so, que significa vida, y por poieo, que significa hacer. Cuando las unes, puedes definir la palabra como hacer vivir.
Así que Jesús lo que nos está diciendo es que alguien que está muerto se le hace vivir. Y usted puede decir, pastor, qué descubrimiento. Pero hay algo mucho más interesante y es la palabra zoe. Usted sabe que para la palabra vida, física, química, realmente se usa la palabra bio en griego. Por ejemplo, la palabra biografía viene de allí, la palabra biología viene de allí, la palabra bioquímica viene precisamente de eso. Tiene que ver con la vida física, con la forma en la que vives la vida. Pero aquí él está usando la palabra zoe, que por lo general se usa para la vida de Dios. ¿Lo estás viendo? En otras palabras, ¿verdad? Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que Dios y Él tienen el poder para agarrar a una persona que espiritualmente es incapaz de vivir o que está muerta espiritualmente y le hace vivir la vida de Dios. Le infunde poder divino en esa vida. Este hombre que estaba espiritualmente muerto ahora está potenciado por la vida de Dios, y a partir de ese momento deja su vieja vida terrenal y comienza a vivir la vida de Dios. Usted sabe que las corporaciones allá afuera compiten por ofrecerte un buen estilo de vida. Tú lo sabes. Tú vas por la carretera, vas por la autopista. Entonces hay una gran valla publicitaria que dice: ven y vive acá, en algo que termine en golf o en ¿no? ¿Sí? Algo que termine en golf, en o norte. Entonces ellos te dicen el estilo de vida que tú mereces. Entonces sigues avanzando y ves una publicidad de un hombre atlético y una marca reconocida de vitamina diciendo el estilo de vida que tú mereces. Y así la gente allá afuera compite por sacarnos el dinero del bolsillo, ofreciéndonos X estilos de vida. Señores, lo que Jesús está diciendo acá es que Él tiene el poder para darnos el estilo de vida de Dios mientras vivimos aquí en la tierra. Y eso tiene que ser la noticia más grandiosa que tú puedas escuchar en tu vida. Hay gente buscando estilos de vida allá afuera, ¿sí? Y muchos de ellos son cristianos, están afanados, llenos de angustia, buscando dinero, buscando casa, buscando un carro que les permita alcanzar cierto estilo de vida. Pero Jesús nos da la oferta más especial de todas las ofertas. Él nos está diciendo: cuando yo por iniciativa propia agarro a un hombre y lo resucito de la muerte espiritual, lo siguiente que hago es darle la vida de Dios para que Él comience a vivir la vida de Dios aquí y ahora. La mayoría de la iglesia cristiana piensa que la vida eterna tiene que ver con algo que sucederá después que mueran. Pero está más que claro en la Biblia que la vida eterna comienza aquí y ahora. Jesús lo que nos está ofreciendo es vivir como Dios vive mientras seguimos en esta tierra. Por eso somos peregrinos, porque no tenemos casa aquí en la tierra, porque no tenemos nada aquí en la tierra. Estamos de paso porque nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. Cuando un muerto es resucitado espiritualmente por Dios, el poder divino entra en esa persona y lo empodera para que viva no solo con Dios, sino también como Dios. ¡Wow! Dios mío, elevemos la doctrina de la salvación al lugar donde debe estar. Tú no puedes llamarte cristiano y vivir como un demonio. Tú no puedes llamarte cristiano y vivir como un mundano. Tú, si eres un cristiano, es porque tienes a Dios habitándote adentro y viviendo como debería vivir Él. Por supuesto, con sus imperfecciones y las limitaciones típicas de esta carne, pero se es evidente. Tu matrimonio tiene que ser un matrimonio conducido por Dios, porque Dios le inyectó la vitalidad divina. Dios le inyectó la vida de Dios. Antes tenías un matrimonio muerto, ahora lo tienes con vida. La crianza de tus hijos, tus negocios, tus relaciones, tus amistades, la forma en que usas el dinero, la forma en la que oras, la forma en la que vives, todos tus hábitos, es la vida de Dios. Se tiene que mostrar el estilo de vida de Dios. Jovencito que me escuchas, ¿tu estilo de vida se parece al de Dios? Hay preguntas fáciles que no deberías eludir. ¿Eso que estás haciendo lo haría Dios?
Si no lo haría Dios, debes dejar de hacerlo. Hay cosas que yo hago que a Dios no le gustan y yo lo sé. Pero ¿sabes qué? No las puedo disfrutar. No las disfruto. Me cuesta planearlas. Yo entiendo que debes luchar con algo, pecado, ¿verdad? Estás allí batallando. Pero si estás haciendo algo que Dios no haría, lo estás planeando, lo estás disfrutando y eso está generalizado en toda tu vida, tú tienes problemas. Porque puedes seguir muerto y creyendo que estás vivo. Así que, mi amigo, lo que le quiero decir esta mañana es que siempre que el Señor te resucita de los muertos, una transformación siempre es evidente. Siempre será evidente. Se conoce como santidad, ¿verdad? Así que tienes que saber que Jesucristo no te va a resucitar para dejarte en tu vieja vida, pero ahora con la iglesia los domingos. Es decir, ahora entonces tienes que incluir en tu agenda la iglesia los domingos y se solucionó el problema. No, hay un cambio radical, tan radical que la Biblia lo llama un cambio de las tinieblas a la luz admirable. Tan radical que antes te llamabas hijos de la ira y ahora te llamas hijos de la luz. Tan radical que antes estabas muerto y ahora estás en novedad de vida. Tan radical que en la Biblia te llamaban maldito y ahora ese es un bendito de Dios. Tan radical que antes depositaba sobre ti la ira de Dios y ahora reposa la misericordia de Dios. No se trata de ir al domingo a la iglesia ni de guardar unas cuantas verdades. Se trata de una luz, se trata de la vida potente de Dios dentro de ti, batallando contigo mismo hasta que te vence y la gente pueda mirar a Dios a tu alrededor. Si eso no está ocurriendo, usted no es cristiano. Ni yo tampoco soy cristiano. Tiene que haber ese poder revitalizador y no te puedes conformar si no lo tienes. Por cierto, no se trata solo de dejar de hacer cosas. Explico. El que tiene la vida de Dios adentro, cuidado con esta trampa, el que tiene la vida de Dios adentro no es aquel que no dice groserías. No, yo no digo groserías, o yo no robo, o yo no adultero, y entonces tengo la vida de Dios. No, esa vida es pasiva. La vida de Dios es activa. Cuando tú tienes el estilo de Dios, la vida de Dios adentro en ti, potenciando todo lo que haces, no solamente tú vas a dejar de decir groserías, sino ahora vas a ser una persona amable y las palabras que hablas son las palabras de Dios. Aquí el asunto no es dejar de hacer cosas, aquí el asunto es comenzar a hacer buenas cosas, porque eso es lo que hace Dios en tu vida. La gente allá afuera es grosera, tú no eres grosero, tú hablas, ¿verdad? Con dulzura, tú hablas con gracia, tú hablas con amabilidad. Esas cosas tienen que notarse. La gente allá afuera es ambiciosa, codiciosa. Tú ya no eres ambicioso y ya no eres codicioso, más ahora eres una persona llena de gratitud y generosa. ¿Lo ves? La gente allá afuera es rencorosa. Bueno, tú no solamente no eres rencoroso, sino que además practicas el perdón y practicas el amor. ¿Está ese estilo de vida de Dios en ti? No. Entonces vaya al lugar de oración y dígale: Señor, dame el poder, dame el estilo de vida que tú prometes. Ayúdame a vencer esta área de mi vida. Y pregunta número 3, ¿qué significa que Jesús le da la vida a quien le place? Porque esto es lo que leemos, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así el Hijo da vida a quienes a Él le place. Bueno, esto significa, número 1, que Él es soberano. ¿Sí? Eliseo, cuando resucitó a los niños, Elías, cuando resucitó al niño, no dijo: bueno, yo le doy vida porque me place. Ningún profeta se atrevió a decir eso. No leerás eso en Jeremías, no leerás eso en Isaías, no leerás eso en ninguno, en Elías, ni ninguno. Pero Jesús dice: yo le doy vida porque me place. Eso significa que Él es soberano. De hecho, la palabra placer aquí puede significar varias cosas: porque me da la gana,
Pero por lo general la palabra tiene que ver con el deseo favorito de Dios. Es decir, Dios halla placer, Jesús halla placer, Jesús se agrada al darle a los hombres el favor divino de la salvación. Eso es lo que podemos estar viendo aquí. Lo cierto es que los judíos ortodoxos se habían hecho la vista gorda del milagro, porque cuando el inválido venía caminando, ellos le preguntaron: ¿quién te ordenó que llevaras tu lecho? Ellos no le preguntaron: ¿quién te hizo ese milagro? ¿Quién tuvo el poder de Dios para levantarte, hombre inválido, después de 38 años tirado en el piso? Ellos hicieron la vista gorda del milagro. Pero ahora las palabras de Jesús eran inaudibles. Cuando Jesús le dijo: yo le doy vida que a mí me dé plaza, literalmente allí no había forma de eludir esas palabras o de evadir esas palabras. Así que Jesús está demostrando ser el soberano Dios. Lo otro es que Jesús está demostrando ser la fuente de vida. A ver, Él no está diciendo: mira, tú sabes qué, cuando Dios me lo ordene, pues yo actúo. Aunque entre ellos siempre hubo la perfecta unión, Él está diciendo: yo también tengo voluntad, al igual que la del Padre, para dar vida cuando yo quiero. De hecho, en Juan capítulo 1 leemos precisamente eso, que Él es el agente creador de todas las cosas y que nada de lo que existe si no es por medio de Él. Dice que Él es la vida y la vida estaba y la luz estaba en los hombres, y dice que Él es la luz de los hombres, Él es la vida de los hombres. Eso lo vemos en Juan 1. En Juan capítulo 4 precisamente vemos estas palabras con la mujer samaritana. Él le dice: si bebes del pozo de Jacob vas a tener sed, pero si bebes de mí no tendrás sed jamás. Yo soy la fuente de agua viva. Jesús es la fuente de agua viva. De hecho, en Juan 6 vemos el mismo principio. Jesús está demostrando ser nada más y nada menos que Dios. Jesús dijo esto: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen realmente la vida. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús está demostrando ser Dios. Él está hablando de que era Dios. Y usted puede decir lo siguiente: bueno, pero esas son puras palabras. Pero también lo demostró. Déjame salir del libro de Juan y ir un momentito a Mateos y a Lucas, y vamos a ver una escena interesante. Jesús está en una casa, está enseñando, está rodeado de mucha gente. De repente el techo se abre, lo quitan de allí. Son unos amigos que llevan a un enfermo en su lecho. Jesús lo ve y le dice: amigo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban allí, que eran la ortodoxia judía, dijeron: ¿quién es este blasfemo que dice que puede perdonar los pecados cuando el único que puede perdonar pecado es Dios? La Biblia nos cuenta que Jesús escuchó sus pensamientos o entendió sus pensamientos y les hace una pregunta retórica y les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados, o decirle toma tu lecho y anda? Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, a ti te digo, toma tu lecho y anda. En otras palabras, Jesús dijo: voy a demostrar por medio de este milagro que tengo la autoridad, porque soy Dios, de perdonar pecados. Si el pecado produce muerte, el perdón de pecado produce vida. Así que lo que Jesús estaba haciendo en este acto era demostrando que Él tenía el poder para dar la vida. Ese es nuestro soberano Dios, al que nosotros honramos continuamente. Muy bien. Muy bien, hermanos. Con estas tres preguntas hemos podido ver que Jesús sigue de manera poderosa demostrando que Él es el soberano, que Él es verdaderamente Dios. Ahora bien, yo quiero dirigir mis palabras a alguna persona que pueda decirme: ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué hago? Bueno, Jesús nos da la misma respuesta. En Juan 5, Jesús da la respuesta, pero en el versículo 24 Él dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Así que lo único que usted tiene que preguntarse es si verdaderamente usted ha creído. Jesús dice esto: si crees en mi palabra y crees en el que me envió, tú has sido trasladado de la muerte a la vida. Tú no serás condenado. Lo que Jesús demanda de nosotros es fe, es creer. Y por cierto, esta fe no es la antesala a la resurrección, sino la expresión visible de que usted ya ha sido resucitado. Si usted hoy responde con fe al señorío de Cristo, usted fue resucitado
y el Señor le ha trasladado de la vida, de la muerte a la vida. Usted ha sido energizado por la vida de Dios y a partir de este momento usted va a comenzar a vivir el estilo de Dios. Eso significa que las cosas que le agradan a Dios comenzarán a agradarle a ustedes, que los amigos de Dios serán tus amigos, que los enemigos de Dios serán tus enemigos, que harás las cosas que Dios quiere que haga, que te alegrarás con lo que Dios se alegra y que tú te entristecerás con lo que Dios se entristece. Eso es vivir el estilo de vida de Dios. Por cierto, gozo, paz, mucha alegría, etcétera. Todas estas cosas están siempre presentes allí. Si usted, por el contrario, es de los que me dice, ¿sabes qué, pastor? Mira, yo soy salvo y creo. Siempre llamo a la advertencia. Cuidado. Si el estilo de vida de Dios no es notable en tu vida, puedes estar autoengañado. ¿Ok? Ten mucho cuidado. Tiene que verse Dios morando en ti por medio de tu forma de vivir. Jovencito, si estás enamorado del mundo, aunque no se lo digas a nadie, si solo las cosas del mundo te agradan, si los asuntos del cielo te aburren, si para ti las noticias y los deportes y el guaro es tu mejor regalo, déjame decirte, no tienes la vida de Dios por dentro. Te estafaron y te sigues estafando. Ven acá hoy y entrégate al Señor y dile, enséñame a aborrecer mi vida y amar la tuya. Dile, enséñame aquellas palabras que dicen, toma tu cruz y sígueme cada día. No sea que hayas terminado tallando una imagen en tu mente y poniéndole por nombre Jesús, y ahora tienes un amiguito que no existe. La palabra soberano viene de la palabra latín super, anus, super por encima, anus, relación. Eso significa que Dios está o Jesús está por encima, sobre la autoridad de cualquier cosa en la que Él se relaciona. Si no percibes a Jesús como aquel que es alto, digno, glorioso, grandioso en majestad y digno de ser temido, estás siguiendo a un Jesús que no es real. Que el Señor te ayude. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos has bendecido con ella. Quiero terminar orando. Quiero que usted también ore ahora. El Señor nos manda a salir ahora con este mensaje y a vivirlo. Te estoy hablando de parte de Dios como pastor. Hay pecados que has estado evadiendo y que debes afrontar. Debes hacerlo ya. El apóstol Pablo dijo, es Dios rogando por medio de nosotros. Ese es el ministerio de la reconciliación. Es penoso si solamente ves un nombre en mí. Pero si alguno de ustedes puede entender que Dios ha usado mis labios hoy para hablarle a usted, debe saber que usted debe abandonar ese estilo de vida que te tiene alejada del Señor, que te tiene alejado del Señor. Vaya y entréguelo. Órele ahora mismo y te voy a dar el momento para que le pidas al Señor el valor para dejar y abandonar lo que hasta ahora no has podido. Que vayas y perdones, que vayas y ames, que vayas y sirves, que vayas y venzas al mundo, que vayas y venzas el amor al dinero continuamente en tu vida. Vamos a tomarnos este minuto ahora, allí delante de Dios donde estamos. Dile, Señor, necesito que tú potencies mi vida, que tú la energices con tu preciosa vida, con el poder divino. No tengo la capacidad, al menos que tú hagas la obra en mí. Diga conmigo, yo me quiero comprometer
a vivir para ti. Yo me quiero comprometer a tener una vida eficaz. Yo quiero que la gente vea cómo vive Dios esta vida. Si fuera hombre, yo lo necesito hacer, porque para eso tú me salvaste. Yo creo que tu gracia poderosa ha obrado en mi corazón y que voy a ver cambios para la gloria y honra de tu santo nombre. Que el Señor añada bendición a tu vida, que haga resplandecer su favor, que su rostro se vea sobre ti y que haya paz en tu hogar. Amén.